Bueno, entonces pues ya vimos un poco sobre los filtros FIR, su respuesta en frecuencia, en términos generales, ¿no? Como es que se espera, pues se esperan dos valores o dos gráficas de respuesta en frecuencia. La primera gráfica, pues sobre magnitud, el número que se grafica es la magnitud. Y la otra aquí en escala lineal, aquí sobre el eje horizontal, perdón, eje vertical, escala lineal, y aquí sobre el eje vertical, escala logarítmica, la magnitud y también la gráfica de fase. Y más que graficar la fase, se grafica o bien fase sobre frecuencia para obtener retraso, o bien derivada de fase sobre frecuencia para obtener retraso de un grupo de muestras, de un grupo de señales. Entonces, pues eso vimos, ¿no? Para caracterizar. Y esto mismo, pues es obviamente la misma cosa para filtros IR, para filtros con respuesta al impulso infinita, Infinite Impulse Response. Entonces, pues vimos que la respuesta en general, la respuesta en frecuencia de un filtro, pues está dada por la función de transferencia de este filtro. Y la función de transferencia de este filtro pues se obtiene directamente de las ecuaciones en diferencias de ese filtro aquí. Entonces esta es la forma general de ecuaciones en diferencias. Ya sabemos cómo sacar su diagrama. Y es el mismo, pues obviamente el mismo diagrama, ¿no? Que si se saca viendo estos polinomios. Entonces la función de transferencia se puede ver como un cociente de polinomios. Y en el caso de FIR, pues este polinomio de abajo vale 1. Y pues eso vimos. La respuesta en frecuencia entonces es cuando esta z, esta variable compleja z, se convierte en una variable compleja con magnitud 1. Y entonces pues es lo mismo, ¿no? Nada más hay que sustituir aquí, en lugar de usar z, usamos e a la j omega y ya podemos obtener de esta forma su, eh, su respuesta en frecuencia. Entonces, la respuesta en frecuencia sale a partir de la función de transferencia o función de sistema. Y en el caso de filtros FIR, pues dijimos nada más el polinomio A, el que aparece. El de abajo vale 1. Y pues dijimos las ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas de los filtros FIR, pero ya que acabo de aludir a las desventajas, entonces las tengo que mencionar. La ventaja, pues dijimos, son estas: estabilidad garantizada, se pueden diseñar con fase lineal, ya vimos cuáles son los requisitos para obtener fase lineal. Y el redondeo de estos coeficientes, si estos coeficientes están aquí dibujados, están en punto flotante. Pero si usamos un procesador de punto fijo, entonces estos coeficientes se tienen que aproximar a valores en punto fijo. Y si usamos un procesador pequeñito, incluso hacemos un proceso de filtrado en un microcontrolador, por ejemplo, en un sistemita pequeñito, entonces tenemos que redondear más sus coeficientes y aún así la fase no se afecta. El, el, este, la respuesta en fase no se afecta. Se afectaría un poco la respuesta, pero en magnitud aquí, la magnitud de la respuesta en frecuencia. Esto se afectaría un poco, a lo mejor se salga de esta especificación, pero la fase siempre sigue siendo lineal y por lo tanto el retraso sigue siendo constante. Eso en estos sistemas. Y pues entonces vamos a ver, a profundizar más. Bueno, dije que las desventajas de los filtros FIR, no las tengo enlistadas aquí, pero las desventajas son principalmente que el polinomio queda más grande. Para lograr la misma especificación, aquí vamos a la especificación, para lograr este gap, aquí se usó la misma letra delta, pero no hace referencia a la función delta, sino que es una constante, un gap, una constante aquí, una tolerancia alrededor de una amplitud 1. Pero pues coincidieron las letras. Entonces, para dar esta tolerancia, podría decirse que este filtro, este de aquí, es de orden 19, porque dijimos que su respuesta al impulso pues era esta de aquí, y tiene 18, 15, 16, 17, 18, tiene 18 hasta el índice 18, pero como empieza en 0, entonces son 19 coeficientes, o sea que es de orden 19. Y podemos verlo aquí en este polinomio, ¿no? El a de z, pues desde 0 hasta 18 son, orden 18, perdón, son 19, de longitud 19, tiene 19 coeficientes, desde 0 hasta 18, entonces el orden es 18. Entonces su orden
Fíjense, el orden es 18, necesita 18 coeficientes, 18 sumas, 18 elementos de retraso para poder formar su arquitectura. Pero en un filtro IR, para poder formar la misma tolerancia, la misma banda de transición y la misma tolerancia aquí en la banda de rechazo. Esta es la banda de paso, esta es la banda de rechazo y esta es la banda de transición. Bueno, pues para lograr las mismas tolerancias delta P en la banda de paso, delta S en la banda de rechazo y la banda de transición de este ancho, el filtro IR requiere menos orden. Entonces, si este cumple estas tolerancias con orden 18, a lo mejor el filtro IR necesitaría orden 4 o orden 5. Esa es la diferencia y la desventaja de los filtros FIR con respecto a los filtros IR, que necesitan para la misma especificación mayor orden. Pero esa desventaja no importa, o sea, en términos prácticos, y por eso lo vemos en sistemas de comunicaciones, en términos prácticos es preferible tener más orden y aplicar técnicas de reducción de complejidad que tener un sistema que no tiene fase lineal y causa distorsiones y provoca que algunas señales lleguen primero que otras cuando se descomponen en exponenciales, entonces se distorsiona la señal. Entonces, esa es la característica. Hay autores, hay colegas científicos que mencionan si tienes una fase lineal, hay distorsión de fase, porque es una distorsión lineal. Yo no soy partidario de esa manera, de ese concepto, porque realmente la fase, el efecto de la distorsión se ve por el retraso. El efecto de la distorsión se ve por esta característica. Esto. Entonces, si tú tienes una fase lineal y divides sobre omega para obtener el retraso, realmente observas un retraso constante. Entonces, eso no es distorsión, simplemente aparece después la señal. Entonces, no hay distorsión. Entonces, cuando hay fase lineal, yo prefiero decir no hay distorsión de fase. Y eso así está escrito tanto en los libros de conocimiento básico como en los artículos científicos. Cuando hablamos de fase lineal, hablamos de que no hay distorsión de fase. Entonces, bueno, eso. Y ahora pues vamos al concepto del hardware. Y decimos pues los filtros FIR. Y esto también aplica para los filtros IR, pero voy a seguir enfocándome más a los FIR porque dijimos por sus ventajas son preferibles en sistemas de comunicaciones. Y de hecho en sistemas de audio también, en muchos sistemas, no solamente en comunicaciones, en muchos sistemas son preferibles. Entonces los filtros FIR, bueno, voy a explicar aquí para filtros FIR, pero esto se extiende de manera casi obvia para los filtros IR, ¿no? Entonces los filtros FIR, pues hacen cálculos, calculan cada muestra de salida, hacen su cálculo de cada muestra de salida a través de una suma de productos, a la que llamamos SOP, suma de productos. Ok. Entonces, productos entre coeficientes del filtro almacenados son los coeficientes A0, A1, los que hemos mencionado antes, y algunas muestras de entrada, la muestra que está llegando ahorita, la muestra que llegó antes, la muestra que llegó 2 periodos antes, así. Entonces a esas las llamamos pues X de N, ¿no? X de N menos K, perdón. Si llegó retrasada por K instantes, entonces le llamamos retrasada N menos K. Entonces, así, ¿no? Entonces esta es la muestra que llega actualmente, xn-1, pues la que pasó por un retraso, o sea, es xn pero atrasada por una muestra, o sea, almacenada, guardada en un registro, en un retraso. Habíamos mencionado cuando hablamos de z a la menos 1, en la clase cuando hablamos de z a la menos 1, que se trata de un registro, y ahorita vamos a ver más detalles de eso. Y así, xn menos k, n menos k, la llamamos pues que está retrasada por k. O sea que llegó hace k instantes. Bueno, y entonces respecto a eso, pues el filtro, dijimos, lo que hace es esta operación, ¿no? Multiplica sus coeficientes por sus entradas retrasadas. Aquí está. Entonces almacena un conjunto de muestras
y tiene un conjunto de coeficientes para hacer estos productos y luego sumar esos productos. Entonces esta es la suma de productos. Es básicamente el proceso de convolución tal cual ahí implementado. Entonces cualquier sistema digital que haga eso, no importa cómo lo haga, pero que lo haga bien, implementa un filtro. Cualquier sistema digital que haga esa suma de productos implementa un filtro. Entonces podemos imaginarnos, voy a hablar tantito de hardware aquí para darle un enfoque práctico a esto, ¿no? Entonces aquí tenemos las muestras de entrada y estamos diciendo que la tasa de muestreo pues es FS. Fíjense, me disculpo aquí por la consistencia, la falta de consistencia, porque al inicio de las clases FS, tasa de muestreo, era mayúscula y aquí es minúscula. Pero bueno, pues son errorcitos que se fugan ahí. Entonces tenemos pues la tasa de muestreos es FS. Aquí van llegando las muestras a una tasa de FS, ¿no? A una frecuencia FS. Así van llegando las muestras. Y aquí van saliendo las muestras a una frecuencia FS. Si las muestras salieran a una frecuencia distinta, o sea, vamos a decir que cada medio segundo llega una muestra. Cada medio segundo llega un número de la lista, del stream de números. Cada medio segundo. Y cada medio segundo sale uno. Entonces el sistema pues es single rate de una sola tasa. Pero si cada medio segundo llega una muestra y cada 2 segundos sale una muestra, entonces es un sistema multi-rate porque tiene dos tasas, al menos dos tasas, la de aquí afuera, la de la entrada y la de aquí de la salida, diferente. Entonces si la tasa de muestras, la tasa de muestreo o a la tasa a la que llegan las muestras es la misma en la entrada y en la salida y en todo el sistema, pues entonces es un sistema single rate. Si las tasas a la que se transfieren muestras cambian dentro del sistema, entonces es multi-rate de varias tasas. Entonces, pues en este caso estamos viendo un sistema de tasa simple, nada más es la misma tasa de muestreo. Y pues todo sistema digital pues tiene un reloj del sistema, un reloj que le da la sincronicidad. Recordemos que la metodología actual de diseño es la metodología de diseño síncrono, la establecida para los diseños. Eso lo verán en diseño digital. Y entonces pues todo sistema debe estar gobernado por un reloj del sistema y cuando son sistemas demasiado grandes se tiene que hacer protocolos para sincronizar esos relojes, ¿no? Entonces, pues todo sistema tiene un reloj que lo gobierna y un reset para inicializarlo, para dar condiciones iniciales del sistema. Entonces, podemos considerar si la tasa de muestreo y el reloj, la frecuencia del reloj, son la misma, entonces el sistema es porque procesa todo en completamente paralelo. Vamos a considerar ese caso, pero dijimos que todo sistema digital que pueda implementar esta suma de productos y lo haga bien es un sistema que es un filtro. O sea que puede ser que haya nada más un sumador y un multiplicador y mucha memoria, y entonces el sistema esté multiplexando, intercambiando su sumador entre distintos coeficientes o su multiplicador entre distintos coeficientes y distintas muestras y acumulando en su sumador los resultados y haciendo todo como funcionan los procesadores de manera secuencial. En ese caso, entonces estamos hablando de hardware multiplexado y entonces la tasa del reloj tendría que ser más rápida para que haga todo rapidito antes de que llegue la siguiente muestra. Haga todo el proceso de filtrado y lo entregue antes de que llegue la siguiente muestra. Entonces eso sería un sistema con hardware multiplexado. Y en ese caso, pues ya dijimos, esto se cumple. Entonces, pues vamos a ver un poquito más sobre uno fully parallel, un sistema completamente paralelo, porque es conceptualmente más pues el punto de partida, ¿no? Ya lo demás pues ya se puede extender. Entonces veamos la ecuación de convolución. Aquí tenemos la ecuación de convolución y aquí abajo tenemos nuestra arquitectura de sistema. Entonces vemos la salida aquí, es la enésima muestra de salida, o sea, la que aparece en el índice n, en el instante n, digamos. En muchos casos me estoy extendiendo con esto, con el argumento para dar a entender tiempo. Entonces así le vamos a seguir en el instante n.
Y dijimos, pues esta convolución realmente es una convolución. Xn es la n menos késima muestra. N es el orden del filtro, HK es el késimo coeficiente. Y entonces fíjense, esta estructura que aparece aquí se llama estructura directa. Y básicamente implementa exactamente así tal cual lo que está aquí arriba. Llega la señal, llega la muestra, se multiplica por H0, siguiendo para K igual a 0 aquí, y se suma con algo más. Aquí hay un elemento de retraso, un delay, un z a la menos 1 según nuestro análisis de z. Es algo que almacena la muestra, entonces aquí la retrasa, le causa un retraso y en el siguiente instante la x de n pues va a salir aquí. Entonces cuando llegue otra x de n, la primera que había llegado va a salir apenas aquí. ¿De acuerdo? Por eso es un delay. Y entonces esta es x de n menos 1. Esta se multiplica por h de 1. Entonces se puede poner ahí completamente paralelo. Este es un bus de datos. Entonces se puede poner ahí un multiplicador, un hardware multiplicador, un sumador. Aquí otro hardware multiplicador, otro sumador. Y entonces se está construyendo una arquitectura, una máquina, una processing engine, una máquina de procesamiento que hace directamente lo que se está diciendo aquí. ¿De acuerdo? Y así, de aquí sale H2, se suma con esto, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que identificar algo interesante que es la ruta crítica del sistema. Todo esto es circuitería combinacional. Todo lo que no son delays son circuitería combinacional. Ya explicamos un poco de eso en otra clase. Entonces, cuando la señal atraviesa a una circuitería combinacional, experimenta un retraso de propagación. No es un retraso como este. ¿Qué diferencia hay? Cuando hablamos de un bloque de retraso, estamos hablando de que es un bloque síncrono que desplaza las muestras o que provoca un retraso, provoca que la muestra aparezca después de un instante de estos instantes enteros, n. ¿De acuerdo? Entonces esta es una entidad dentro de nuestra teoría de Digital Signal Processing porque mueve a las muestras sobre el dominio horizontal, sobre el eje de las n's. ¿De acuerdo? Y esto al referirnos a Critical Path nos estamos refiriendo a circuitería, a lo que físicamente en circuito se tardan estos elementos en responder. En la teoría, estos elementos no tardan nada porque, como ustedes verán en diseño digital, un sistema combinacional idealmente responde de manera instantánea. Entonces, no hay tal retraso. Pero entonces cuando hablamos de la ruta crítica, estamos hablando de la ruta donde experimenta físicamente la señal un mayor retraso. No retraso de en el sentido estricto o en el sentido de nuestro eje de frecuencia, perdón, de nuestro eje n, donde la muestra llegó aquí y después del retraso sale aquí en el siguiente instante. El mismo valorcito llegó aquí y después de pasar por este retraso, pues ahora va a aparecer en este índice. No, sino más bien estamos hablando de un retraso en el sentido práctico, en el sentido de circuitería. Esta critical path no se menciona ni aparece en nuestro análisis de DSP, porque en teoría, en DSP, en la teoría, esto pues es una multiplicación y no le pasa nada. O sea, no necesitamos considerar cuánto se tarda el circuito en multiplicar algo. No. Todo lo que es multiplicación y suma es combinacional y por lo tanto, como explicamos en otra clase, aparece así. Recibes un valor, recibes otro valor. Este es y de n y este es x de n. Y aquí sale otro valor, a de n. Así, ¿no? A de n. Y todos tienen el mismo instante n. Así que eso es lo único que nos importa en la teoría. No nos importa realmente saber cuánto se tarda ese sumador en hacer la suma. Entonces, teniendo eso en cuenta, claro, como estamos hablando de hardware ahorita, en estas particulares láminas, sí conviene señalar cuál es la ruta crítica, cuál es la ruta en donde la circuitería se tarda más. Y obviamente es esta desde aquí, porque esta va a pasar a través de un multiplicador y a través de varias sumas. Entonces, esa es la ruta crítica del sistema. Ahora bien, en hardware, pues ya recordamos, estas líneas pues son buses de datos, donde llegan los datos. Si son muestras de 16 bits, pues aquí tenemos buses de 16 bits, multiplicadores de 16 bits, registros de 16 bits.
El retraso pues es un registro. Como estamos haciendo una arquitectura completamente paralela, es decir, que cada coeficiente tiene su propio multiplicador, cada muestra tiene su propio registro, cada suma se hace por separado, o sea, todo el proceso de convolución está desplegado en circuitería. Entonces es un circuito completamente paralelo. Podemos hablar que la frecuencia de muestreo es la misma que la frecuencia de reloj. Y si es así, si la frecuencia de muestreo y la frecuencia de reloj son la misma, entonces este es un simple registro controlado por un reloj. Y el reloj mismo va marcando el ritmo de la tasa de muestreo. Entonces es muy simple definir este registro como nuestro elemento de retraso, porque el reloj que lo controle va dando la tasa de las muestras también. Entonces así estamos revisando estamos considerando esta arquitectura. Estos son buses de datos. Este es un sumador digital, un sumador combinacional. Este es un multiplicador y esto es un registro. Entonces pues ya podemos ver eso. Más adelantito vemos los detalles, ¿no? De eso. Cuando se habla de un filtro FIR tipo 1, de simétrico tipo 1, ustedes recuerdan las simetrías que mencionamos antes, ¿no? Las simetrías ya dijimos para qué son, para poder obtener fase lineal. Entonces, este es tipo 1, tiene longitud impar, o sea, tiene un número impar de coeficientes, una muestra solita que marca la simetría y otras muestras que son simétricas alrededor de la desimetría. Entonces, si tenemos un filtro así, podemos modificar esta estructura para ahorrar multiplicadores, porque ya sabemos que los coeficientes se repiten, son simétricos. Fíjense, veamos esta respuesta al impulso. Recordemos que en un filtro FIR la respuesta al impulso y los coeficientes del que se implementan son lo mismo. Entonces, aquí esta muestra vale 1 y esta también vale 1. O sea, este coeficiente vale 1 y este coeficiente vale 1. Este vale 2 y este vale 2 y este vale 3. O sea que realmente no necesitamos implementar 5 coeficientes, sino solamente 3 coeficientes porque son distintos nada más estos. Así que lo que hacemos primero es, en nuestro conjunto de retrasos, mencioné en otra clase que a este conjunto se le llama buffer. Se le suele llamar el buffer de datos, ¿no? Entonces, cuando se recibe, cuando tenemos simetría, podemos almacenar primero en un buffer todas las muestras que van a llegar y sumarlas, la primera con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, etcétera. Hacer la suma de antemano, precisamente porque los coeficientes se repiten. Entonces, si se van a repetir y se va a multiplicar, veamos aquí en esta, el primer coeficiente por la primera muestra y el último coeficiente por la última muestra, pero los dos coeficientes valen lo mismo, pues mejor la sumamos de antemano y factorizamos el coeficiente. Eso es lo que se está haciendo aquí. Es lo que se está haciendo aquí. Factorizar el coeficiente y dejar las muestras, la primera y la última. Entonces esta m marca al punto donde ocurre la simetría, por eso es n, la cantidad de coeficientes, sobre 2, la cantidad menos 1 sobre 2. Entonces se puede expresar de esta manera. Básicamente, si hacemos esto para un ejemplo de dos coeficientes, estaríamos haciendo así, ¿no? H0 por x de 0. O bueno, vamos a usar n, ¿no? H0 por x de n más H1 por x de n menos 1. A ver otra vez. Por x de n menos 1. Más H2 por x de n menos 2. Nada más así. N menos 2. Así, de segundo orden. Y entonces, ahora podríamos decir, pues, si H0 y H2 son lo mismo por simetría, entonces podríamos decir, pues, de una vez H0, esto de aquí es lo mismo que aquí, entonces H0 multiplica a x de n más x de n menos 2. Y aquí más, y ya repetimos este término, H1 por x de n menos 1. Y entonces pues ya estaríamos implementando solamente dos coeficientes, H0 y H1, en vez de 3, H0, H1 y H2, sabiendo que H2 es lo mismo que H0 por simetría. Entonces esto se puede hacer para los filtros que son simétricos, como en el tipo 1, este es un ejemplo.
Entonces este ejemplito que puse aquí en rojo, pues es el mismo caso que se expresa aquí, pero generalmente, en forma general. Entonces, pues ya es cosa de expandir esto y probar con diversas n's, ¿no? Para que ustedes puedan ver esto con más calma. Entonces, pues básicamente, al hacer eso, al hacer esa factorización que hice ahí, al hacer esa factorización, pues lo que estamos haciendo es hacer la suma primero y dejar ya el resultado sumado para multiplicarse por los coeficientes que son diferentes. Y entonces ahorramos coeficientes. Tenemos la misma cantidad en el buffer, la misma cantidad de retrasos en el buffer para almacenar nuestras muestras de entrada. Tenemos la misma cantidad de sumas, solamente acomodadas de otra manera. Aquí, la misma cantidad de sumas, pero tenemos menos multiplicadores. Y entonces esa es una implementación eficiente. Y entonces pues veamos que el retraso, como dijimos, es un registro. Entonces, si el bus es, como había dicho, de 16 bits, pues son 16 registros de un bit, o sea, 16 flip-flops, todos sincronizados por el mismo reloj, que es el que va a marcar el índice de muestras, ¿no? Asumiendo que nuestro sistema pues no está multiplexado en el tiempo, o sea que tiene hardware suficiente para hacer todo en paralelo. Entonces esto sería el elemento de retraso. La suma pues sería un sumador, como probablemente ustedes construyan alguno en diseño digital, pues sería eso. Un sumador, aquí están los buses, si los buses son de 16 bits, pues aquí estaría, ¿no? De 16 y de 16 y sale un bus con un bit más grande si queremos prevenir overflow. Cada uno de estos buses, estoy dibujando aquí un tipo especial de sumador que es el más utilizado en este tipo de sistemas, en estos sistemas para comunicaciones, por su simplicidad. Entonces este bloquecito de aquí sería uno de los bloques constructores básicos de este hardware y se puede representar con unas cuantas compuertas así, ¿no? Y entonces bloquecitos de estos interconectados pues forman a un sistema más grande. Pero ¿por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante reducir la cantidad de multiplicadores? Porque en general un cuadrito de estos se utiliza mucho más en un multiplicador. Si tenemos un multiplicador aquí, utilizaríamos un arreglo matricial de estos elementitos. Cada uno de estos elementos, de estos bloquecitos básicos, tiene esta forma, así. Y estos de abajo, estos de la primera capa están así, estos de abajo están así, y cada uno de estos SC son estos bloquecitos de aquí. SC significa sumador completo o full adder, ¿no? Debería haber dicho full adder por consistencia con el idioma de las diapositivas. Pero bueno, entonces si se fijan hay una mucho mayor cantidad de bloques básicos de construcción de estos en un multiplicador que en un sumador. Por eso es importante reducir la cantidad de multiplicadores en un filtro. Y entonces pues lo que estamos observando aquí realmente este multiplicador pues es este bloque, este cuadro que es que tengo aquí, ¿no? Aquí recibe un bus con la señal de entrada, aquí está el otro bus con el coeficiente con el que se va a multiplicar y aquí sale pues el producto. Fíjense que sale el doble de tamaño para poder procesar sin overflow, para prevenir overflow. Y todo esto pues es en punto fijo. Si fuera en punto flotante, pues una longitud estándar y se tiene que hacer una conversión para poder manejar buses de punto flotante. Entonces ya hay variedad de arquitecturas y punto flotante casi no se utiliza particularmente en comunicaciones por el hecho de que es una arquitectura compleja. Sin embargo, sí se utilizan, sobre todo en banda base, cuando vas a hacer operaciones que están pegadas a la alta frecuencia, entonces es preferible en punto fijo. Pero si ya estás trabajando en banda base, ya no tienes tantas limitaciones de recursos, puedes optar por punto flotante. Entonces, pues eso. Y finalmente, pues un sistema lineal e invariante en el tiempo, o particularmente hablando de filtros digitales, ¿no? Hemos mencionado casi equivalentemente LTI con filtros, pero pues
el nombre de filtros no hace específicamente alusión a filtros canalizadores, sino son sistemas pues que atenúan algunas formas de onda y pasan otras, en términos simples. O incluso pues se puede, pues uno no necesita especificar algo así, ¿no? Así como aquí. Así que deje pasar ciertas frecuencias y rechace otras frecuencias con tantos decibeles. No, esto puede tener diversas formas porque a final de cuentas es una aproximación polinomial. El polinomio lo da pues la función de transferencia del sistema. Entonces, pues eso, hablando en general de sistemas lineales invariantes en el tiempo, sistemas LTI, se puede, cuando son LTI, se permite la construcción de mayores sistemas conectando estos pequeños sistemas en cascada, como vimos. El simple hecho de que exista z a la menos 1 como un producto de una entrada, o sea que hay una entrada y se puede poner un bloque z a la menos 1 y sale z a la menos 1 por esa entrada, es característica de un sistema LTI. Y en ese caso pues se puede simplemente extender a interconectar sistemas en cascada o sistemas en paralelo y construir nuevos sistemas. Esta estrategia es sumamente útil porque se pueden construir sistemas complejos a base de sistemas simples interconectados y entonces se puede reducir la complejidad del sistema para hacer una función sofisticada con sistemas básicos. Esa es una estrategia muy importante para reducir la cantidad de recursos que se utilizan de manera práctica. Y entonces aquí pues nada más este error en la notación, ¿no? Esta es x1, entra x1 y sale y1, entra x2 y sale y2, nada más que aquí se cambió el argumento como si fuera un sistema multi-rate, pero no estamos hablando de un sistema multi-rate, lo que pasa es que el 1 era como subíndice aquí, el 2 era como subíndice aquí, lo mismo en esto de abajo. Entonces pues esa es la base, ese es el fundamento de estos sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces pues termino aquí el video porque ya nos extendimos mucho.